bondadoso, misericordioso, tardo para enojarte y grande en misericordia y perdón. Señor, en esta mañana te damos gracias que un día, por tu gran amor, Señor, nos buscaste en el fondo de nuestro pecado. Nos encontraste perdidos, quebrantados y nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, por ese amor que nos trajo un día de muerte a vida, por ese amor que tantos años nos ha mantenido. Señor, si pensamos en nuestras vidas, somos tan débiles, somos tan frágiles, se nos acaban tan rápido las fuerzas. Pero tú, Señor, has rejuvenecido nuestras fuerzas como el águila. Tú, Señor, es el que nos tomaste cuando renunciamos, cuando nuestro pie estuvo a punto de resbalar, tu mano nos sostuvo, tu diestra de poder, Señor. Y en esta mañana te damos gloria, honra y alabanza a quien es el único digno de recibirla. Eres tú, Señor. Padre, queremos pedirte que sigas con nosotros, que tu presencia siga habitando y morando en este lugar. Y que nos hables, Señor, las palabras de vida eterna por medio de tu santa palabra en la predicación. Señor, aunque no te podamos ver, aunque no te podamos sentir, Señor, tú estás obrando. Oh Espíritu Santo de Dios, llénanos con la palabra de Cristo en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Puede usted tomar asiento. Hoy Denis me está ayudando. Gracias, Denis. Dios te bendiga. Muy buenos días a todos. Ay, pero ¿qué pasa si somos latinoamericanos, hispanos, nosotros? Cuando alguien dice buen día, ¿usted qué le dice? Buen día, ¿verdad? ¿Verdad? A mí en mi casa, cuando no decía buen día, mi mamá me decía, niño, ¿por qué no me saludas? ¿Acaso hemos dormido juntos? Así me decía mi mamá y toda la gente del barrio, del pueblo ahí. Qué gozo es estar con ustedes en la mañana de este domingo de gloria. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Y es un gusto y un gozo poder estar aquí en esta mañana. Y hoy en particular tenemos un cambio grande, y los cambios son parte de la vida. El hermano Edwin recién nos comentaba que él está entrando en una temporada donde ha dejado su trabajo y se ha retirado. Eso es un cambio en su vida. Dejó de trabajar para ComEd Incorporated para ahora trabajar para Idalis Incorporated. Los cambios son buenos. Y por 24 años el Señor estuvo nutriendo con su palabra a la congregación español. Y como veníamos adelantando, nos estábamos preparando para cruzar este Jordán. Y aquí estamos, mírense el uno al otro. Aquí estamos, el Señor nos trajo hasta este lugar. ¡Qué fidelidad la de Dios! Y es en la fidelidad de Dios que en esta mañana quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos un servicio de conmemoración donde estuvimos recordando lo que Dios hizo a través de esta congregación local por más de 24 años. Pero el sermón de esta mañana es un mensaje de consagración. No solamente la palabra de Dios nos llama a conmemorar, a recordar lo que Dios hizo por nosotros, sino también nos llama a la acción de separarnos, consagrarnos a Él. Y vamos a estar tocando en esta mañana el tema de la fidelidad de Dios. Mire, cuando pienso en la fidelidad de Dios, o lo que es ser fiel, viene una historia a mi mente. Yo, por la gracia de Dios, crecí en la Argentina, en medio de una población de muchos inmigrantes. Por parte de mi mamá, tengo sangre armenia, es decir, una nación pequeñita que está en la región del Cáucaso. Y en el siglo XX, allá por el 1913 en adelante, se desató una gran persecución del Imperio Otomano hacia los armenios. Mataron 1,5 millones de armenios. Fue el primer genocidio del siglo XX.
Y esa gente se empezó a escapar del genocidio, se empezó a escapar de la guerra. Y teníamos en la iglesia una abuelita que tocaba el piano y la historia de sus padres era conmovedora. En medio de la guerra, el papá de la familia sale de Armenia, de su nación natal, para llegar a la Argentina y buscar proveer para su familia. Pero claro, en ese momento no había ni internet, ni tecnología, ni nada. Uno mandaba una carta, y una carta de la Argentina hasta llegar a Armenia duraba meses. Incluso en medio de la guerra, hasta años, a veces ni siquiera llegaba. Este hombre estuvo trabajando e intentando ponerse en contacto con su familia por 10 años. Y se preguntaba, ¿seguirán vivos? Y se preguntaba, ¿mi esposa se habrá casado con otro hombre? Pero un día pudieron hacer conexión y pudo traer a su familia y pudo traer a su esposa a la Argentina. La cuestión es que cuando llega el tren a la estación, este hombre luego de 10 años tenía una fotografía, un ferrotipo de su esposa. Entonces entra al tren y empieza a buscar a su esposa y no la ve y empieza a preguntarle, ¿ha visto a esta dama? ¿Ha visto? Y le decía, no, nadie, ninguno de los pasajeros la había visto. Hasta que de repente había una mujer que se quedó en el tren, se bajaron todos y una mujer estaba ahí llorando. Entonces él dijo, bueno, no me queda más que preguntarle a esta pobre mujer. Y se acerca y le dice, señora, ¿usted conoce a esta mujer de la fotografía? Y la mujer ni levantaba el rostro, lloraba nada más. Entonces, como el hombre no tenía respuesta, da la media vuelta para salir y antes de salir, la mujer le dice, la mujer del retrato soy yo. Habían pasado más de 10 años, ella había sufrido los horrores de la guerra, pero ella se había mantenido fiel, Fue un hermoso reencuentro y de esa familia conocí muchos de mis amigos con los que nos criamos en la iglesia. Cuando pienso en la fidelidad, pienso en la perseverancia. Ser fiel es perseverar. Y es un poco lo que el autor al libro de Apocalipsis intenta darle a su auditorio principal y original cuando recibe esta visión del Señor para 7 iglesias que están en la región de Asia Menor, que es lo que vendría a ser hoy Turquía. 7 iglesias que están batallando contra distintos obstáculos que se ponen frente a ella. Y obstáculos como la idolatría, la falsa enseñanza, la persecución y hasta incluso la muerte. Y en estos 7 mensajes que le da el Señor a estas 7 iglesias, llega la 6ª iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, la cual habíamos visto el domingo pasado. Y la pregunta que nos va a hacer Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 11 en adelante, porque ya consideramos del 7 al 10, es cuáles son los premios que aguardan a una iglesia fiel. Yo pienso en la historia que les contaba, el premio que le aguardó esa mujer que fue fiel y esperó por tanto tiempo, fue el encontrarse nuevo con el amor de su vida que no la había olvidado. Que por 10 años la buscó hasta que la encontró y tener su familia. Pero ¿cuáles son los premios que le aguardan a una iglesia fiel que espera, que aguanta y que persevera? Vamos a verlo juntos en el texto. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Ese es el último libro de la Biblia, en el capítulo 3. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y esto lo explicamos un poquito el domingo pasado, que Cristo se muestra como el que tiene toda la autoridad. Esto significa tener las llaves, y lo explicamos de dónde saca esto del Antiguo Testamento el autor. Y que es Cristo el que está abriendo una puerta que, aunque estos creyentes en la ciudad de Filadelfia sean poquitos, estén siendo perseguidos, el testimonio de estos creyentes no va a ser cortado. Van a seguir adelante. Y en el versículo 8 aparece el Señor diciendo, yo conozco tus obras. Qué hermoso es cuando nos encontramos con un Cristo que está mirando lo que estamos haciendo. Yo conozco tus lágrimas,
Yo conozco tus obras, aunque el mundo no las conozca, aunque tu cónyuge no las conozca, aunque tus hijos no saben cómo tú estás derramando lágrimas para seguir al Señor, el Señor te dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es un poco una frase que sintetiza el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Y ya hablamos un poquito el domingo pasado de qué era esta ciudad, cómo estaba constituida y qué estaba pasando en ese momento. Pero la ciudad de Filadelfia era una ciudad que había declarado lealtad al César. Era tanta la lealtad que esta ciudad tenía sobre el César que ni siquiera Roma se preocupaba por dejar legiones para que nadie se rebele. Estos cristianos estaban constantemente siendo asediados por sus vecinos que decían, César es mi rey, César es mi Dios. Había un culto al emperador. Pero no solamente eso, sino que los creyentes también estaban siendo asediados por los mismos judíos. Y había un problema en esa época, y era que el imperio romano a los judíos no los perseguía. Decían, esa religión no nos importa. Pero a los cristianos les vamos a dar. Porque ellos tienen otro rey que no es César. Ellos dicen que tienen un rey que es Cristo. A eso le vamos a dar. Entonces muchos de esos creyentes sentían en su corazón el temor y la tentación de dejar a Cristo, bueno, en realidad ya, y volverse al judaísmo y hacerse judíos, porque los judíos no los persiguen. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué hermoso nuestro Señor, que no solamente Él ve nuestra lucha, Él ve nuestras lágrimas por permanecer fiel a Él, pero Él confirma su amor y aunque el mundo no te ame, aunque tu familia no te ame, aunque nadie te ame, el Señor dice, yo te he amado. Es un bálsamo para el corazón de los hermanos que estaban en la iglesia en Filadelfia y es un bálsamo para nosotros en el día de hoy. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya lo explicamos eso el domingo pasado. Y aquí empieza la pregunta que hoy nos vamos a hacer en el día de hoy. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y del versículo 11 al 13, la pregunta que el pasaje nos hace a nosotros en esta mañana es ¿cuáles son los premios que le aguardan a una iglesia fiel? En otras palabras, ¿cuál es la recompensa que Dios en su gracia tiene para una iglesia, para un creyente que persevera? En primer lugar, de acuerdo al versículo 11, el premio a la fidelidad es ser coronado con la afirmación de Cristo. Se lo vuelvo a repetir, en primer lugar, el premio a la fidelidad es ser coronado con la afirmación de Cristo. El versículo 11 dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu ¿qué? ¿Y qué es una corona? Es un premio, es un premio. Fijémonos que el autor no dice, persevera y sé fiel para que nadie te quite la salvación. ¿Dice eso el texto? No. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está segura con Cristo, porque nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestro esfuerzo, la salvación depende del Señor. Ahora, en este pasaje, iniciaba en el capítulo 3, en el versículo 7 en adelante, mostrándose el Señor diciendo, yo soy el que tiene toda la autoridad para abrir la puerta. Y aunque tú tienes pocas fuerzas, esa puerta no se va a cerrar. El Señor está diciendo, mira, yo te he salvado y esa salvación no te la va a quitar nadie. Nadie puede cerrar la puerta de tu salvación.
Pero ¿qué significa entonces retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? El llamado del autor de Apocalipsis en esta oportunidad es un llamado a permanecer fiel al Señor, porque el Señor en su gracia no solo nos habilita y nos hace perseverar, pero es tan bueno que hasta un premio nos da. Hasta un premio nos da en el día que ha de venir para aquellos que son fieles al Señor. Esto vendría a ser un poquito lo que el apóstol Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios en el capítulo 3, que ya lo vimos en otros domingos. No construyas tu vida con materiales que se van a quemar todos. Construye tu vida con materiales preciosos. Y el Señor dice que tiene una corona preparada para los que son fieles al Señor. El Señor le está diciendo, mira, tú no tienes fuerzas, ellos te persiguen, pero hay algo que ellos no te pueden quitar. Ellos no te pueden quitar tu salvación y ellos no te pueden quitar tu devoción por mí. Y eso ya lo tienes, yo te lo he dado, yo te he cambiado el corazón. Retiene eso que tienes. No niegues mi nombre. Y si lo piensas de esta manera, el Señor está dando una corona al final de la historia a aquellos que son fieles al Señor. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando seas probado en distintas maneras, en la escuela, en el trabajo, en tu familia, para negar el nombre del Señor, retén esa fidelidad que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que al final del capítulo, al final de la historia, el Señor te corone con la corona de vida. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo en su última epístola a Timoteo, ya en la prisión, esperando su día de ejecución y muerte. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4, 6 al 8 y le dice esto a Timoteo. Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona ¿de qué? De justicia. La corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La idea de la corona, el premio que Dios nos da, está íntimamente ligada al regreso de Cristo. Y hay un premio que Dios quiere darte para aquellos que han permanecido fieles. Y es difícil ser fiel, ¿verdad? Es difícil no negar al Señor cuando todos en mi trabajo me presionan para que lo haga. Es difícil guardar la palabra del Señor y mantenerme diciendo la verdad cuando todo el mundo miente. Siempre va a ser más fácil mentir en los impuestos que decir la verdad. Siempre va a ser más fácil ceder cuando tus compañeros te empujan a hacer lo malo para que te sientas aceptado. Siempre va a ser más fácil. Pero cuando tú te mantienes en fidelidad en el nombre del Señor, el Señor empieza a ponerle diamantes a esa corona. ¿Y para qué quiero una corona yo, pastor, en el cielo? ¿Para que la gente cuando esté en el cielo diga, ay, miren qué corona que tengo más diamantes que la tuya? No. Apocalipsis en el capítulo 4 nos muestra esta imagen, donde los seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Señor y alaban al Señor. ¿Y qué es lo que? La corona es para decirle al Señor, Señor, si he llegado hasta este punto, ha sido por tu fidelidad, porque tú me hiciste perseverar. Aquí tienes esta corona que es tuya, que me diste. Aquí está. ¿Cómo vamos a llegar hasta ese día? Y usted dirá, bueno, pastor, pero usted no me hable de la segunda venida. Pero ¿sabes qué? Si el Señor no viene, tú vas de camino a su presencia. Todos vamos de camino a su presencia. Todos vamos de camino hacia el juicio del Señor. ¿Cómo te va a encontrar ese día? Y creo que nos cuesta siempre pensar en vivir una vida justa, fiel delante de Dios, aunque no veamos los resultados. ¿Verdad que nos cuesta? Yo soy el primero. Me acuerdo cuando empecé a pastorear aquí, quería hacer algo y lo quería, y quería los resultados inmediatos. Pero esto no funciona. Pero hice esto y esto no funciona. Pero la vida no funciona así. La vida no es instantánea como tomarse una selfie y ponerla en las redes sociales. La vida es más como una cámara donde uno tiene un rollo
Tiene que tomar la foto, tiene que llevarla a hacer velada la foto y esperar hasta que la imagen salga en el cuarto oscuro. Y los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando, pastor? De los tiempos arcaicos. La vida es más así. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas siempre y cuando haya un resultado. Voy a orarle a Dios, pero si el Señor no me da lo que le pido, ya no oro más. Voy a ir a la iglesia, pero si el Señor no me bendice, ya no voy más. Porque es como que no funciona. Y el Señor lo que le está diciendo a los de Filadelfia es, ustedes retengan esa fidelidad que yo les he dado, aunque no vean los frutos de su trabajo. Porque un día los van a ver en el cielo. Mira, hay un autor de himnos. Me crié en Argentina, como ustedes saben, y una denominación donde cantamos himnos. Cantamos a capela y después cuando empezamos a cantar con el piano fue una gran cosa, ¿verdad? ¡Wow! Cantamos con el piano. Pero cantábamos solamente himnos. Y de pequeño me aprendí todos los himnos que cantábamos. Y me acuerdo mucho del himno que se titulaba La noche termina y el día amanece, de James McGranaghan. Este hombre compuso un montón de himnos. ¿Y cómo es que Dios lo salvó? Bueno, pues él era un granjero, trabajaba en la tierra, pero tenía un gran talento para la música y tenía una voz preciosa para la ópera. Así que cuando empezó a crecer, es como que las cosas del Señor no me gustan tanto. Y se dedicó a componer ópera y a cantar ópera y era muy bueno. Pero tenía él un amigo, se llamaba Philip, y Philip le predicaba el Evangelio, y le predicaba el Evangelio. Y ahí estaba, y otra vez, y James lo veía a Philip, y cuando lo veía venir, me va a hablar del Evangelio. Y ahí estaba Philip hablándole del Evangelio. Finalmente Philip le escribe una carta. Y en la carta que le escribe, le termina diciendo, mira, deja esa música que estás haciendo y usa lo que Dios te ha dado para su gloria. Literalmente le dice, deja de afilar tu hoz y sal al campo para segar para el maestro. Cuando James lee esta carta, fue como un martillo que le golpeó en el corazón, tanto que no podía dejar de pensar en esto. Sal al campo para segar para el maestro. Una semana después de recibir esa carta, James recibe la triste noticia de que su amigo Philip había fallecido en un incendio de tren producto de un accidente. Cuando se dirigían, ¿saben a qué ciudad? A la ciudad de Chicago, para continuar con una serie de predicación del Evangelio. Póngase a pensar en la vida de Philip, predicándole a este hombre, Se murió y nunca vio si su amigo llegó a Cristo o no. Pero James fue al lugar del accidente a conmemorar la muerte de su amigo y justo en ese mismo día se encuentra con el evangelista Daniel Whittle, quien le predica el Evangelio y James cae postrado a los pies del Señor. Deja de hacer toda esa música secular y de ópera y se entrega con todo su corazón a componer los himnos más preciosos que usted pueda haber escuchado. Ahora nosotros pensamos, Philip le predicó a su amigo toda la vida, el Señor lo llamó a su presencia y nunca vio el resultado de su fe. Pero James llegó a los pies del Señor. Él llegó. Y la corona de vida de Philip, llamado a los cielos, fue la vida de su amigo que Dios había salvado. Miren, hoy estamos en un auditorio nuevo, hoy puedo hacer lo que quiera. Vamos. Total, el domingo que viene me despiden, pero hoy voy a hacer lo que quiera. Escuchen bien la letra de la canción que compuso un hombre que primero le había dado sus talentos al mundo y después, cuando el Señor lo salvó, le dio su talento al Señor. Este himno que cantábamos de pequeños se llamaba La noche termina y el día amanece. Dice algo así. Está hablando de la venida de Cristo. Y dice así. La noche termina y el día amanece.
Del alba brillante la luz aparece, de Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Con gozo su rostro divino veremos, y luego a su imagen cambiados seremos. Con cuerpo glorioso veloz subiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. A ver, iglesia, si cantamos todo el coro de este himno. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, amén, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. El mundo, el pecado, hermanos, dejemos. Así con gran gozo le recibiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. Vamos a ponernos de pie todos. Le vamos a decir al Señor: pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Ya se puede sentar, hermano. Gracias. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que un hombre perdido, pagano, llegue a componer esta letra? Fue el Señor Jesucristo en su providencia, usando un amigo que fue fiel, constante al Señor, y que Dios un día lo utilizó para que este hombre llegara a Cristo. ¿Sabes qué? Cantábamos: aunque no pueda ver, tú estás obrando. Tú nunca sabes lo que Dios puede hacer por medio de ti. A veces miramos tanto el presente que nos olvidamos que el verdadero tesoro es la fidelidad que Dios nos da, la cual producirá en nosotros una corona de vida que va a ser tan valiosa que su efecto va a seguir incluso una vez que nosotros nos vayamos de este mundo. Hermanos, no vivamos para intentar tener placer en las cosas que vemos hoy. Vivamos para ser fieles al Señor. ¿Está cansado de pedir por ese hijo que no vuelve el Señor? Siga pidiendo al Señor. ¿Estás cansado de pedir por tu cónyuge que no viene al Señor? Sigue pidiéndole al Señor. Ser fiel, hermanos, tiene que ver con no rendirse. No te rindas. No te rindas, sigue adelante, pues el Salmo 56, en el versículo 7 al 11, dice: una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Puedes decirlo? Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales?
Con este punto voy a terminar, se lo prometo. Nunca le creo a un predicador que dice que va a terminar. ¿Cuál es el premio que le espera a una iglesia que permanece fiel? Dijimos en primer lugar la corona de vida. Pero en segundo lugar, el premio a la fidelidad es ser erigido, encolumnado con la victoria final de Cristo. Mire lo que dice el texto en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pasa de la imagen de la corona ahora a la imagen de una columna. Y cuando vemos una columna, ¿qué sensación nos da? Estabilidad, firmeza, trascendencia. Es algo que está sosteniendo un edificio y ese edificio no se va a caer por la columna que tiene. Y lo que el Señor está diciendo es, el premio de la fidelidad de la iglesia es que yo la voy a hacer una columna, no en un templo de una casa cualquiera, sino en el templo de mi Dios, en el templo de la nueva Jerusalén. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Bien, tenemos que entender un poquito el contexto de esta ciudad. Yo les dije el domingo pasado que esta era una ciudad con mucha actividad sísmica. Entonces había terremotos constantemente. En el año 17 hubo un terremoto que devastó la ciudad. ¿Y qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué hace la gente? Empieza a ver que se empiezan a mover las cosas. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Salir afuera. Pues sí, hay que salir afuera porque no se puede salir adentro. Hay que salir. Entonces la gente estaba acostumbrada, como había muchos movimientos sísmicos, a constantemente salir. ¿Veían un movimiento? Salían. Y lo que está diciéndole Dios a la iglesia es, ustedes saben lo que es tener que salir de un edificio que ustedes piensan que es permanente, porque ustedes saben que con un terremoto eso se viene abajo. Pero ¿saben qué? Esto es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia. Yo soy una roca tan sólida que si tú estás adentro mío, tú no tienes que salir corriendo. Tú no tienes que irte y a pensar dónde voy a encontrar seguridad, porque yo soy una roca, yo soy un pilar, dice el Señor Jesucristo, que no se rompe nunca. No hay terremoto que pueda venir que pueda tirarme abajo, dice el Señor. Y el mensaje para ti y para mí en el día de hoy es el mismo. Sé fiel, ¿sabes por qué? Porque Cristo es una roca sólida. Y cuando vienen las tormentas y golpean, miren, más vivimos, más nos damos cuenta de los terremotos de la vida. Del terremoto que hace temblar tu familia, del terremoto que hace temblar tu vida, el terremoto que puede hacer temblar tu trabajo, al punto de llenarte del desastre de la ansiedad. Y tú dices, ¿para dónde voy? Cristo es la columna vertebral no solo de la iglesia, sino de su reino. Y quien está en Cristo está seguro y confiado. El autor está también tomando una profecía de Isaías en el capítulo 56, en el verso 5 en adelante, donde Dios le promete a su pueblo que Él iba a erigirlos como columnas y paredes de su templo. Y tú tienes que pensar que en el tiempo de Isaías, el pueblo del Señor está en el exilio, está siendo perseguido. Y tienen que ir de allá para acá, y de allá para acá, y de allá para acá. No tienen estabilidad, no tienen seguridad. Pero lo que Dios les está prometiendo es, va a llegar el día en que no vas a tener que salir corriendo a ningún lado. Va a llegar el día en que ustedes van a venir corriendo hacia mí, porque yo soy la columna y la roca de los siglos. De igual manera, Dios le promete a los creyentes en la iglesia de Filadelfia que ellos no tienen nada de qué temer, porque Cristo es una columna inamovible, un terreno que nunca se va a quebrar. Por otro lado, el Señor quiere asegurarle a los creyentes de Filadelfia que ellos van a tener un lugar de honor en el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en esa época los cristianos que venían del judaísmo se creían que a nosotros somos los verdaderos cristianos. Estos que vienen, estos griegos y estos otros, sí, los dejamos entrar a la iglesia, pero no tienen nuestra altura ni nuestra herencia. Y eso es cierto de la condición del hombre. Siempre hay alguien que quiere ser más que otro. Y miren, hasta yo lo veo en el español que hablamos.
Cada país piensa que ellos tienen el español mejor, ¿verdad? No, nosotros tenemos el mejor español, esta gente no sabe hablar, ¿verdad? Siempre queremos hacer estas distinciones. No, yo en esta iglesia hace como tanto que estoy, yo tengo mi lugar. Lo que el Señor le está diciendo a los creyentes de Filadelfia es: ustedes tienen en Cristo un lugar de honor. Y si Dios te ha salvado, no importa qué idioma hables y cómo lo hables, no importa de dónde vengas, de cuáles han sido tus orígenes, de tu familia, tú tienes un lugar celestial con Cristo. Quizás el Señor te está llamando al teléfono ahí. Atiéndele. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Estás preocupado por todos los cambios que ves en el mundo en el que vives? A veces prendes las noticias y tú quieres salir corriendo y no sabes para dónde salir corriendo. Ves una noticia y ¿para dónde salgo corriendo ahora? Y pareciera ser que el mundo alrededor tuyo se está cayendo a pedazos, pero tú no te preocupes. El Señor es una roca sólida y todo aquel que en Él confía jamás será avergonzado, jamás será avergonzado. ¿Me regalan 5 minutos más? Porque si no me lo regalan no podría ser el pastor Leandro. Tenemos 4 pastores en esta iglesia y yo soy el único que predica y soy el único capaz de que Eutico se caiga de la ventana, porque predico muy largo. ¿Cuáles son los premios que Dios le da a una iglesia fiel? Dijimos en primer lugar el premio de la corona. En segundo lugar, el premio de la victoria final de Cristo, de esa solidez. Y en tercer lugar, el premio a la fidelidad es ser nombrado con las letras de la identidad de Cristo. Dice el versículo 2 en la segunda parte: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sobre quién? Sobre estos cristianos fieles. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Sabe? Cuando uno le pone nombre a algo, lo que está diciendo es, le está poniendo una estampa de posesión. Cuando mandamos a Francesca a la escuela el primer día, ahí está Matami llorando. Lloraba la nena, se crece. ¿Y qué hicimos? En su lunch, en sus cositas de su backpack, empezamos a poner Francesca Gómez. Francesca Gómez. Francesca Gómez. ¿Por qué hacíamos eso? Porque cuando yo le pongo nombre a algo, estoy diciendo, eso es mío. Y lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Filadelfia es: en la fidelidad que yo te he dado, cuando llegue el momento, en ese día final donde triunfe mi victoria, te voy a poner un nuevo nombre. Vas a llevar mi nombre en tu corazón, el nombre de la ciudad de Dios, el nombre de la presencia de Dios va a estar escrito en tu corazón. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Filadelfia? Eres mío. Eres mío. Y nadie te va a poder sacar de mis manos. Aquí quizás el apóstol Juan está trayendo un eco del profeta Isaías, quien él cita mucho en este pasaje. En el capítulo 43, en el verso 1, cuando dice así Dios a su pueblo Israel: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hoy disfrutamos en esta temporada un montón de bebés nuevos que han llegado. Y los tengo a todos en lista ahí para dedicarlos al Señor. Tenemos tantos que no los puedo dedicar a todos en un solo domingo. Ahora, si yo quisiera ir al hospital cuando nace su hijo, y yo soy el pastor de la iglesia, deme los papeles del certificado de nacimiento, yo le voy a poner nombre. ¿Usted qué pensaría? Que estoy loco, ¿verdad? Yo puedo ser el pastor de la iglesia, pero yo no tengo ningún derecho en ponerle el nombre a su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo es de usted, no es mío. Y de la misma manera lo que el Señor le está diciendo a los creyentes en Filadelfia es: yo te redimí, yo te compré con mi preciosa sangre, yo tengo el derecho de llamarte mío.
Yo tengo el derecho de darte un nombre, un nuevo nombre. Ahora esto es maravilloso para el creyente. ¿Por qué? Porque antes teníamos un nombre. Antes nuestro nombre era la vergüenza. Antes nuestro nombre era el pecado. Antes nuestro nombre era la culpa. Antes nuestro nombre era la desesperación. Antes nuestro nombre era la desesperanza. Oh, pero cuando el Señor nos salvó en su preciosa sangre, Él nos dio un nuevo nombre. Y cambió nuestro nombre de desesperanza en esperanza. Cambió nuestro nombre de muerte, de la fétida muerte, a la gloriosa vida de Cristo. Él inscribió en nuestra vida su nombre. ¿Y de qué nos habla de esto? De que el creyente tiene en su ADN la identidad de su Padre. ¿Y sabes qué? Cristo es un Padre que nunca va a negar la paternidad. Nunca. Él dice, estos son mis hijos. Y cuando alguien te dice, eres mío, cuando tú tomas a tu hijo y lo abrazas y le dices, hijo, te amo, hijo, te quiero, ¿qué le está diciendo? Me perteneces. Y sabes, una de las grandes falencias y las grandes tragedias que veo en nuestra sociedad es que nadie se siente que pertenece a ningún lado. Y quizás tú eres joven y te criaste en un lugar donde tus papás hablan español, pero en la escuela hablan en inglés y estás aquí, allá y no sabes si eres de esto o lo otro. ¿Seré norteamericano? ¿Seré mexicano? ¿Seré guatemalteco? ¿Qué soy? ¿A quién le pertenezco? Y te sientes que no le perteneces a nadie. Quizás vives en una familia donde le da lo mismo que tú vivas o mueras, pero sabes que cuando el Señor te salva, el Señor te dice, tú me perteneces a mí. Y tú le perteneces al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor nos da una nueva familia. El Señor nos da un nuevo nombre. El Señor nos da una nueva identidad. Quizás tú piensas en el nombre que te dieron tus padres y te das cuenta que la forma en la que has vivido es un nombre que a donde vas acarrea vergüenza. Ah, el que hizo esto. Ah, el hijo de esta familia que hizo esto. Quizás tienes un nombre que te ha acompañado todos estos años y lo único que te ha dado fuera de Dios ha sido muerte, dolor, juicio y desesperanza. Pero ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos. Y el hermano Edwin citaba Juan 3:16, donde el apóstol dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sientes que hoy quizás quisieras que tu viejo nombre, tu nombre hasta donde has vivido se enterrara? El Señor lo hizo en la cruz del Calvario, se llevó tus vergüenzas, tus pecados y los enterró. No se va a acordar más de ellos. De modo que el apóstol Pablo en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 5, el verso 17, declara, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Saulo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo, venía persiguiendo a la iglesia, Cristo se le aparece en su camino, lo transforma y le da un nuevo nombre. Le cambia su nombre de Saulo de Tarso por Pablo. Y transforma su vida. ¿Será acaso que en esta mañana Dios quiera transformar tu vida? Solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él puede darte un nuevo nombre. Vamos a terminar con una palabra de oración. Iglesia, el Señor nos trajo hasta este punto. Querido hermano, querida hermana, el Señor hasta aquí te trajo, ha sido su fidelidad. Pero en su gracia Él quiere premiarnos con una corona. Quiere premiarnos con el pilar de la seguridad de saber que no hay nada que temer en Cristo. Pero quiere poner su nombre en nosotros para recordarnos que le pertenecemos a Él. Señor, venimos delante de ti en esta tarde. Y te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias que aunque los fundamentos, los cimientos de
nuestra familia tiemblen, de nuestra carrera tiemblen. Tú eres la columna que jamás se destruye. Oh Señor, como iglesia hoy no te pedimos éxito ni victoria en términos humanos. Te pedimos que nos dé la fuerza para serte fiel. Seamos pocos, seamos muchos. Tengamos grandes programas o pocos programas. Señor, haznos fieles para que podamos decir un día como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Para que aquellos que nos siguieron, Señor, no se avergüencen ni se desilusionen de nosotros, sino que vean en nuestra vida el testimonio de una vida fiel al Señor. Oh Señor, queremos serte una iglesia fiel. Porque es digno y confiable este dicho, que si, Señor, nosotros te negáremos, tú nos negarás, pero si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, porque tú, Señor, no puedes negarte a ti mismo. Haznos fieles, Señor. Conságranos para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.